Buenas tardes, si estás viendo este video es porque nuestra conectividad de internet por el momento se encuentra fallando. Espero ya haber hablado con ustedes sobre la forma de evaluar. El tema, cómo identificar los tipos de textos. Podemos decir que de manera esencial de hacerlo es a partir de su finalidad, la cual podemos encontrar cuando respondemos la pregunta ¿para qué está hecho el texto? Entonces vamos a ver que hay una finalidad de comunicar. Cuando es esta la finalidad, decimos que el texto es informativo. Se halla entre los más antiguos de los documentos escritos, ya que tiene la intención de servir como testimonio de determinados hechos. Cuando su finalidad es sustentar un punto de vista, elaborar un desarrollo lógico de ideas con el fin de expresar un enfoque acerca de un tema, entonces decimos que este tipo de texto es argumentativo. Este tipo de textos argumentativos tienen su origen en los discursos políticos, pero destaca a partir de la ilustración, prácticamente con un desarrollo de criterio propio y racional. Pero este tipo de texto se usa de manera selectiva por parte del autor para sustentar un punto de vista que defiende a lo largo de su escrito. Cuando la finalidad se usa del lenguaje de forma estética, ubicando el campo de las artes, consiste en el empleo de la expresión verbal para generar una forma creativa. En ese sentido, podemos decir que el texto es literario. También es un tipo de texto muy antiguo, pero tradicionalmente se creaba en forma oral. Inicialmente se divulgaba del mismo modo. Hoy en día se presenta por escrito y se vincula con el arte, ya que hace uso original y estético del lenguaje, de tal manera que logra atraer el interés e incluso permite afectar la sensibilidad de nuestro lector. Como hemos visto, los textos, dependiendo de su finalidad, es el tipo de texto que lo vamos a considerar. El tema de la lectura como base para la argumentación. Los textos informativos son materia clave para la argumentación, ya que en ellos se hallan datos que permiten sustentar un punto de vista sobre el asunto determinado que nos toca hablar, aunque desde luego también conviene leer textos argumentativos acerca del asunto. Argumentar implica crear secuencias lógicas de ideas y vincular un sentido para que contribuyan a demostrar una premisa, que es el punto de vista del autor. Su origen se relaciona con el diálogo y con la discusión. Es un proceso en el cual sucede una cuestión interesante, ya que aunque por un lado la argumentación se expresa el punto de vista de quien escribe, en dicha expresión tiene la posibilidad de manifestar un pensamiento individual. Por otro lado, el autor de un argumento no se manifiesta en soledad, sino que se dirige a otros, a quien se habla y escribe, y así mismo se comunica. Como opinión, le sirve para sustentar su punto de vista. También se convierte en el punto de partida para ser un buen argumentador. El punto de partida para ser un buen argumentador con criterio y lenguaje consiste en leer, comprendiendo lo que esto plantea, además de captar los hechos que presenta. En los textos de tipo informativo y argumentativo se hace posible suponer determinadas situaciones a partir de lo que se ha escrito. Para la comprensión lectora, se dice que vivimos en la época de la velocidad, y es cierto, que resulta difícil hacer lecturas con atención y detenimiento. Sin embargo, para lograrlo se pueden implementar algunas estrategias que aseguran que se posee el contenido del texto ya leído. Revisemos algunas de ellas. El resumen consiste en recuperar solo los aspectos principales del texto, eliminar los detalles, las redundancias, los elementos secundarios. Es una recuperación condensada y reducida de su contenido, a diferencia de la copia de fragmentos de un texto. El resumen
es organizar las ideas de manera coherente. Vamos a profundizar este tema más adelante. La paráfrasis se trata de descubrir lo que se dice en el texto, pero con otras palabras. Es una técnica que obliga a comprender y a interpretar el texto escrito. Dado que el autor de una paráfrasis aporta su propio lenguaje, esta forma de apropiación de un escrito no se considera plagio, siempre que se haga explícita la fuente cita referenciadas. También vamos a hablar más adelante de la paráfrasis. La reseña consiste en unir lo esencial del texto bajo la perspectiva del reseñador. Aquí se toma distancia del texto y se valora no solo el contenido, sino también su valor formal. Igual más adelante vamos a profundizar el tema de la reseña. Dentro de lo que es la comprensión lectora, debemos de tener en cuenta lo que son el contenido y la forma. El contenido es el tema, el asunto o argumento que desarrolla el texto, lo que el autor dice, lo que pretende significar. En cuanto a la forma, es cómo se expresa el autor, la estrategia que utiliza y el tipo de palabras que elige, así como la expresión de las frases y los párrafos. Las divisiones que haga el autor, ya sea en capítulos, subtítulos, ¿sí? De otra manera es la estructura que presenta el texto. Leer consiste entonces en adentrarse en la experiencia de un texto, que al mismo tiempo es mensaje y canal. Dicho con otras palabras, forma y contenido. Es interesante cómo se plantea la información del lector y cómo nos acercamos a consumir el texto, ya que varía de acuerdo al entorno en que lo hagamos. ¿Cómo hacer mejor este proceso de lectura? Te presento un decálogo para que te puedas ayudar en este proceso. 1. Busca un momento adecuado donde te acompañe lo necesario. Una buena luz, un asiento que sea cómodo, un entorno tranquilo y un poco de agua para beber. 2. Goza lo que lees, escúchalo, imagínalo, detente en las ideas que te llaman la atención. 3. Define el texto, trata de establecer de qué tipo de texto pertenece. 4. Señala las palabras que desconoces. 5. Destaca las palabras que más se repiten. A partir de ellas define cuál es el tema y el enfoque. 6. Ubica la idea central del texto. 7. Reflexiona sobre el tipo de lenguaje, el tono, el estilo, la intención del texto. ¿Qué se espera de ti como lector? 8. Reflexiona sobre el contenido. ¿Qué ideas o conocimientos del texto te son útiles o te resultan interesantes? ¿Y por qué? 9. Cuestiónate. ¿Qué dudas o qué conclusiones te dan después de esta lectura? El proceso de lectura es un ejercicio que se practica y se va profesionalizando. Cuanto más avanzas, más rápida y casi automáticas serán nuestras etapas anteriores. El resumen es una estrategia básica para el ámbito escolar y que muchos docentes emplean para confirmar que el estudiante ha hecho adecuadamente una lectura. Pero, ¿cómo hacer un buen resumen? ¿Hasta dónde realmente he comprendido? La estrategia para hacer un buen resumen consiste en distinguir los aspectos principales de un texto, de ellos que son complementarios. Un elemento fundamental para hacerlo es detectar las palabras claves, es decir, aquellos términos que se usan con frecuencia en el texto y cuyo significado es esencial para comprender su sentido. A partir de las palabras clave, quien hace el resumen podrá definir las palabras importantes en el texto, relacionar las ideas completas y construir su propio escrito. Finalmente, debe eliminarse aquellas ideas que sean redundantes. De esta manera se compondrá la versión definitiva del resumen. Un error frecuente al leer con intención de hacer un resumen es utilizar en exceso el subrayado.
de tal forma que en el momento de tratar de seleccionar lo más importante resulta ser demasiado. Por ello, se recomienda hacer marcas discretas en el texto. Esfuérzate por indicar solo lo más relevante y no resaltar demasiadas ideas que son innecesarias. El resumen es un texto de exposición de ideas y como tal se compone de una introducción, desarrollo y cierre y estructura en párrafos.